Muy buenos días. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de la aplicación donde utilizamos tablas relacionales, JCP, Maven, JDBC, DAO, y para el desarrollo de las vistas pues Materialize JS y ciertas inicializaciones por ahí con jQuery. Entonces, volviendo al esquema de la base de datos, pues teníamos que un alumno se puede matricular a un grado en específico, es decir, que matrícula tiene dependencias alumnos y tiene a grado. En la primera parte nosotros llegamos hasta el punto en el cual establecimos una conexión, descargamos las dependencias de Maven, proyectos Maven, creamos una vista inicial y el método que llena por medio de la unión a las tablas que están relacionadas y donde desplegaba esta respuesta. Entonces en esta parte me interesan tres puntos muy importantes. Primero, una parte donde yo pueda guardar, una parte donde yo pueda eliminar y una parte donde yo pueda actualizar, que sería la más compleja, que constaría de dos partes: una donde yo voy a cargar la data y otra donde yo voy a hacer la modificación y hacer el update en C. Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar un botón donde yo pueda realizar una petición al controlador al Servlet para cargar una vista donde yo voy a guardar los datos. Así que me voy a mi vista datos y en esta parte de acá voy a crear un enlace en el cual yo voy a hacer una petición al controlador en el cual yo voy a cargar una vista para poder insertarlo, ¿verdad? Así que acá en el enlace le voy a poner la apariencia de bus de Materialize, un botón de bloque que sea de color negro, que tenga texto blanco y que tenga una sombra de 4. Si se fija, aquí hago la petición al controlador por medio de una variable que tiene por defecto un valor de nuevo. ¿Ven ahí? Ahí está. Entonces yo necesito crear una vista, un nuevo JCP donde voy a crear esos datos. De hecho aquí lo tengo ya como C. Vamos a eliminar para hacerla de 0 acá. Entonces aquí voy a crear una vista. Voy a poner acá bueno, pues ya tengo aquí están los datos. Voy a poner registro, acá voy a tener esa parte de ahí, registro. Entonces lo único que voy a hacer acá es que en esta vista yo invoco al controlador y hago una petición con una variable que se llama nuevo. Entonces en el controlador, acá en esta parte, voy a hacer un else if de action con el que nuevo, y si cumple esa condición, pues yo voy a direccionar a esa página que está en mi carpeta de view, que se llama registro.jcp. ¿Ven? Entonces si cumple esta condición, la variable que viene en action, pues que direccione a esa página, ¿verdad? Vamos a actualizar acá. ¿Ven? Nuevo. ¿Qué pasó con eso? Pues sucede aquí que esta página se llama registro, no se llama el nombre ahí que le había puesto por defecto. Entonces ven, ahí estamos bien. Entonces una vez yo tengo esto, voy a comenzar a construir mi maquetado por medio de framework Materialize, link, search, voy a dedicar mis recursos a mis hojas de estilo, a Materialize, ahí, ¿verdad? Quité esos dos puntos porque es una ruta relativa. Voy a comenzar con mi maquetado acá, ¿verdad?
Voy a comenzar por acá con this class container. Acá voy a crear mi formulario. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de este yo mando mis envíos al server. Method post y en el action pues yo voy a invocar a mi controlador. Vean, ahí tengo esa parte. Entonces lo único que voy haciendo acá es creando filas para poder ir maquetando mis componentes. En esta primera fila pues voy a crear un this class car, ya sea negro, white text, center align, es una sombra, y quiero ver esa parte. Entonces aquí tengo mi car, voy a poner H1 muy grande, voy a poner H3, matrícula. Entonces ahí tendría más o menos un encabezado, pero eso no materializa. Ahí está esa parte. Entonces de aquí en adelante solo voy a ir construyendo mis filas por acá. Voy a crear celdas de class all M3 y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí tiene que terminar el deal. Aquí tengo uno, quizá lo voy a copiar, ¿verdad? No busca la vida en eso. Aquí vamos a poner la parte donde ingrese flecha, que va a ser un input. Text, voy a poner como name, fecha, require, true. Ahí tengo ese componente. Entonces de aquí en adelante pues voy a hacer lo siguiente. Tengo fecha, voy a seleccionar alumno, quiero utilizar un select, una etiqueta de tipo select. En el name le vamos a poner cmb alumno. Voy a poner un option por defecto, cerrarlo este vacío, y voy a poner aquí selección, y necesito otro select donde va a estar el grado al cual yo voy a matricular a dicho alumno. Poner aquí alumno, y me haría falta otro por ahí donde yo voy a colocar un botoncito para hacer clic y hacer el envío de los datos al server. Entonces tenemos un input en este de tipo zooming, poner como DTNC en el value, guardar con class DTN black white text, una sombra de 3. Ahí tendría ya mi maquetado bien básico de los componentes que voy a utilizar. Entonces acá, si se fijan, está la fecha, el alumno y el grado. Pero ¿qué pasa con estos select? Lo que sucede es que Materialize utiliza ciertas inicializaciones con jQuery, utilizando materialize.js, que viene cuando lo descargan en framework. Yo necesito hacer esas inicializaciones. Entonces, para comenzar, necesito incluir
tanto jQuery como Materialize.js y agregar el script de la inicialización. Eso lo vamos a hacer aquí antes que termine el body. Voy a poner acá el script so, es un recurso, ¿verdad? Vamos a hacer acá so acá, eso está en recursos, eso está en JS, también JavaScript, y primero tiene que incluir jQuery, eso a ley, ¿verdad? No lo puede hacer de otra forma distinta, a ley tiene que incluir jQuery. El inicio, si usted pone primero Materialize.js y después eso, pues no le va a funcionar ahí. Entonces acá en esta parte necesito incluir Materialize, y en esta otra parte de aquí el script que necesito para hacer esa inicialización. Entonces acá, así como lo hice con la parte de acá arriba, no necesito la ruta relativa, aquí voy a comenzar con mi script. Acá, para los que ya han trabajado con jQuery, tienen que utilizar el document ready hace mención a una function hace este código de acá y termina aquí en punto y coma. Ya para la inicialización en sí necesito invocar al complemento en cuestión, que sería un select punto for select. Eso ya aparece en la documentación de Materialize, y si usted no sabe cómo hacer eso, pues yo le compartí en sus librerías de certificación acá en inicializaciones. Aquí está esta parte, si usted lo quiere hacer con jQuery o si lo quiere hacer con JavaScript, ahí tiene esas dos opciones. Entonces acá yo hago eso, lo hice con jQuery. Eso no significa que si yo lo hago con jQuery tengo que incluir esto. Digamos, si usted lo quisiera hacer con JavaScript, esto siempre lo tiene que poner, porque eso lo utiliza Materialize.js. Entonces actualizamos por ahí, ¿ven? Ahí se hizo la magia. Entonces, antes de hacer la inserción en sí, yo necesito crear métodos que llenen estas listas. De hecho, van a ser funciones idénticas a las que llenan esta parte de acá, por lo que aquí van a llenar datos que ya están en las tablas de grado y alumno. Entonces voy a hacer esa parte. Entonces, para tener orden en mi DAO, voy a crear un DAO alumno, alumno DAO. Aquí creo mi alumno DAO. ¿Qué voy a hacer en esta parte? En esta parte lo primero que voy a hacer es cómo utilizo herencia. Eso lo expliqué en el video anterior, para poder utilizar los métodos que tiene la conexión, el conectar y desconectar. Acá voy a crear un public array-list para llenar la lista. Voy a utilizar como modelo el alumno, un modelo. Voy a poner acá llenar alumno, voy a establecer el conversation, y aquí en esta parte voy a volver a crear mi lista, mi elemento del tipo lista. Voy a utilizar como modelo al alumno. Aquí voy a usar esta variable y aquí construir el objeto. Acá lo puede dejar ahí, pero por una lectura puede poner eso, pero igual si emite esto de aquí, pues funciona igual. Vamos a hacer un cache, un final. ¿Para qué me da servir todo esto? Como el código es susceptible a falla, delicado, una consulta a una base de datos, necesito encapsularlo dentro del tree. Aquí mando una excepción si es que se da por medio de este código y en el tree, pues lo primero que tengo que hacer, como utilizo herencia, pues me conecto. No está ahí, pero está en la clase conexión, y me desconecto. ¿Qué pasa si voy a crear una query en la cual yo me pueda llenar todos los datos, extraer todos los datos que están en el alumno, la tabla alumno?
en la parte de ahí voy a preparar una consulta, un statement. Necesito la conexión, aquí está. Acá voy a preparar, preparo la consulta y hago un result set igual statement.executed query. Aquí lo que hago es ejecuto la consulta aquí, lleno en memoria un result set, un objeto de este tipo, para posteriormente llenar la lista que voy a pasar a la vista. Entonces voy a utilizar un while, a medida de next voy sacando los datos de esa consulta. Acá voy a necesitar un objeto completo del tipo alumno y voy llenándolo por medio de su set id, rt.get_in de tipo entero, ahí el id del alumno, necesito llenar también su nombre, rt.getString, va a ser el nombre del alumno. También necesito llenar el apellido, rt.getString, aquí voy a llenar el apellido y pues al final pues solo lleno la lista por medio de un objeto completo del tipo alumno. Y como una función necesito retornar esa lista, ahí pues tenemos todo bien esta función que me retorna una lista con los datos de la consulta de selección para los alumnos. ¿Qué me tendría que devolver esto? Pues me tendría que devolver algo como esto, el alumno, esto me tendría que devolver ahí. Entonces, ¿cómo lo implemento ahora para que me llene esto de acá? Eso solo necesito invocarlos en el controlador, para poder obtener acceso a esos objetos. Necesito hacer una instancia de alumno down, le importa acá alu down, y hago la preinstancia. Aquí construyo el objeto, cuando termino de construir igual mi alumno. Entonces ahora por medio de este objeto puedo acceder a esta función que llena los alumnos. Entonces me voy para esta parte aquí donde recupero a los alumnos, voy a hacer un atributo, aquí voy a tener la traza por si algo llegara a pasar, y necesito crear un atributo. Aquí voy a crear un atributo, voy a poner base alumno, el objeto es aludado, punto, y aquí ya me aparece la función que me llena esa parte. Entonces, si se fijan, base alumno es un atributo. Eso lo voy a utilizar por medio de JCTL para llenarlo acá en registro. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Acá en el alumno voy a utilizar JCTL, vean, por medio de un for each para extraer el atributo, los datos del atributo. Vean, cuando yo hice esto, cuando yo di enter, se agregó este taglet. Si yo no hice ese enter, solo lo escribí por escribirlo, no me va a agregar esto. Entonces, por más bien que esté, pues esto no va a permitir que se llenen los datos correctamente. Entonces, aquí termino esto, repito que esta es JSTL ítem como un atributo. Acá pongo el dólar y la llave, base alumno, un bar, aquí lo voy a poner de alumno. ¿A dónde se crea este base alumno? Esto se crea aquí, este es un atributo que creo yo aquí y lo mando a esa vista. Entonces eso tiene una propiedad que se llama option, algo que se llama value, que es lo que se manda al controlador. Entonces acá en esta parte yo como un atributo utilizo el var punto y de alumno, ven ahí, y de alumno, y acá lo que voy a imprimir solo el componente. Entonces al punto el nombre del alumno, el espacio otro componente, apellido, ven, ap
apellido, ahí tengo esa parte. Utilizo JCTL para llenarlo, los Octio, ID del alumno, ID del apellido. ¿De dónde salen estos? Usted me puede decir, pero esto sale de la base de datos. En realidad son los del modelo. Si usted se va para el modelo alumno, ven, ahí está la ID del alumno, nombre y apellido. Eso que usted está poniendo acá es eso que viene del modelo. Si se fija aquí, el alumno está en minúscula, entonces tiene que ser ese ajuste, porque si no, pues le va a decir que ese atributo no ha sido definido en el modelo. Nombre, apellido. Hagamos eso, ¿ven? ¿Ven? Y ahí está, ya apareció. ¿Qué pasa con el otro select? Pues tengo que hacer lo mismo, un alumno down, un grado down, incluirlo aquí en el controlador y después hacer un for each. Si se fijan acá, no me voy a complicar la vida. Voy a crear un down, Java class, grado down. Voy a extender a la conexión, solo tengo que hacer la herencia y solo voy a copiar eso que tengo allá y hacer unos pequeños ajustes para ahorrar un poco de tiempo, ¿verdad? De hecho, se lo recomiendo a usted. Me pide que importe ciertas cuestiones, solo que ahora el modelo no va a ser de alumno, sino que va a ser de grado. Esto tengo que modificarlo en cada una de estas partes, ¿verdad? Porque usted sabe que el modelo acá va a ser para grado. Incluso acá lo voy a cambiar acá por G de grado. Acá va a ser grado también. Aquí vamos a ponerle G. Y va a ser ID del grado. Y de grado. Y acá solo tiene dos componentes. Vamos a ver acá. Vean grado. Y de grado, nombre grado. Entonces aquí sería G. Nombre grado. Nombre grado. Aquí sería G. Y lo voy a cambiar acá también, ¿verdad? No un alumno, sino que un grado. Y ya tendría mi método completo acá. Si se fijan, bien sencillo, hice esas pequeñas modificaciones. Regreso acá, pedía grado down, mi objeto preestablecido. Me dice que no existe, no importe, voy a poner grad down. Entonces aquí termino la instancia de grada tengo esa parte. Ahora por medio de este grado accedo a su propiedad. Vuelvo a crear otro atributo. Creo otro atributo. Como lo vamos a poner pase grado. Aquí en mi objeto es grado punto de grado. ¿Ven? Ahí lleno ese atributo. Entonces, ¿cómo lo extraigo en la vista? Igual que lo hice en esta forma de acá. Utilizar un for each acá. Aquí utilizo eso, ya que se me ítem para extraer el atributo que acabo de crear en el controlador, que se llama base de grado, y tiene una propiedad que se llama var. Voy a poner que de grado, y aquí pues vamos a la parte de los Octio. Voy a darle lo que va al controlador y lo que simplemente es el componente. En un atributo lleva el $, llaves, ID, grado, y acá pues otro atributo gr.nombre grado. Entonces si se fijan, pues solo hice eso, que como lo repito, esto viene del modelo, ¿ven? Y de grado, nombre grado. De ahí vienen estos componentes de aquí, que utiliza JCTL por medio de for each. Actualizo acá, ven, ahí estamos. Hoy, ¿qué pasó? Sí, hoy sí, ¿verdad? Ya puedo hacer un método que me inserte, pero eso lo mando al controlador por medio de post. Allá tengo que recuperar estos componentes, así que
voy a hacer esa parte. Me voy para mi controlador en el toPost. Primero voy a recuperar un ID. Esto lo voy a poner acá, no lo he puesto. ¿Para qué me va a servir este ID? Lo voy a poner por aquí. Voy a hacer un ID del type hidden. Lo voy a poner en el mail txt ID. ¿Para qué me va a servir esto? Esto me va a servir como referencia en el controlador para establecer una condición de que si esto va vacío, que inserte, y si va lleno, pues que actualice. ¿Por qué hidden? Porque no quiero mostrárselo al usuario. Si usted le pone text, pues se lo va a mostrar, pero póngale un read only para que no lo pueda modificar el usuario, ¿verdad? Así que lo primero que voy a hacer es recuperar este txt id. ¿A dónde? Acá. Va por post, lo recupero aquí en el toPost. Una variable id, todo parámetro sería txt id. Ahí tengo eso. ¿Qué más necesito? Necesito llenar los modelos, porque eso me va a servir como componentes para mandarlo en matrícula DAO, hacer la inserción, ¿verdad? Eso trata la programación orientada a objetos. Alumno, crear el objeto del alumno. También necesito un objeto de grado. También necesito un objeto de matrícula para la fecha, ¿verdad? Entonces ahora comienzo a llenar. ¿Qué voy a llenar? Pues lo que viene de acá, ¿verdad? txt fecha, cmb alumno y cmb grado. Comenzar con la fecha, controlador. Entonces esa parte de la fecha, sec fecha, ven, request, get parámetro, comillas, txt fecha, ¿no? Ahí tengo eso. ¿Cuál también necesito? Necesito llenar el ID del alumno. ¿Por qué el ID del alumno? Porque usted sabe que en el Octio, en el value, esta propiedad value es lo que se manda al controlador. Entonces el que me interesa llenar es este. Porque de hecho cuando yo inserte en la tabla matrícula, ¿qué voy a insertar? El ID del alumno y el ID del grado. Entonces me interesa eso de ahí. Así que voy para acá. El alumno tiene su propiedad que se llama set ID alumno. Este del tipo entero, por eso tengo que hacerle un casteo por ahí. Parse. Acá sería el tipo de parámetro cmb alumno y también el grado punto igual el id. El del tipo enter yo tengo que hacerle su casteo. Entonces acá lo que viene de la vista. Un combo, un select, grado. Tengo esa parte. Otra cosa también muy importante es que el objeto matrícula, que contiene toda la dependencia, recibe objetos completos de alumno y de grado. Entonces tendría que llenar esos objetos, el alumno, set grado. Ahí estoy llenando eso. Entonces aquí ya estaría previo a una condición en la cual yo pueda insertarlo en la base de datos. Entonces vamos a poner un story trace y aquí tendría que tener el método, la invocación al método que haga la inserción. ¿A dónde voy a hacer eso? En el DAO del matrícula. Esta parte de aquí arriba voy a poner un guardar. Vamos a hacer un dato completo de matrícula. Transaction. Y aquí voy a comenzar con Inticash. Tener su final. Si yo le expliqué por qué. Aquí voy a conectar
Aquí voy a mandar una excepción, si es que se va, y aquí pues me conecto. Entonces, no haciendo eso, voy a crear mi consulta, ¿no? Hacer una consulta del tipo insert matrícula fecha y de alumno y de grado. Bueno, este valor no va ahí, ¿verdad? Este valor va por acá. Valores, el parámetro, la fecha, el parámetro del ID del alumno, ese parámetro el ID del grado. Entonces aquí tengo esta consulta. Usted pruebe, la verdad, porque yo les recomiendo que esto primero lo pruebe en su gestor, de esa WordMesh que esté usando, ¿verdad? Voy a preparar una consulta por ahí, un statement, aquí extraigo la conexión y preparo la consulta. Necesito pasarle esos parámetros, como voy a hacer set, el primer campo es string. ¿Por qué? Porque es una fecha, yo le he dejado así, ¿verdad? Sabe que no es lo conveniente, y aquí extraigo la fecha. Pues que sigue, set in, el ID del alumno, puede que en el tipo entero, que va a ser ese mismo, ese viene acá, viene en alumno, mi alumno en el objeto completo viene su ID. Después necesito el grado, ese también del tipo entero, va a ser el tercero, y eso está en el get del grado, y en la parte que está el ID del alumno, y por último pues solo necesito hacer un execute update. ¿Por qué execute update? Porque es una consulta de modificación en la base de datos. Entonces aquí ya tendría esta parte de mi método aquí insert. Entonces regreso a mi controlador, lo voy a invocar por medio de mi objeto DAO, hace referencia a mi DAO matrícula, y acá a esta parte, y ahí pues ya haría esa inserción. Solo que aquí en esta parte yo necesito hacer un response.credidex. Acá voy a hacer un .getControlPatch y voy a concatenarle pues el index.jcp. ¿Por qué hago esto? Porque yo necesito direccionar a mi vista inicial, y esta la que hace es que invoca la vista donde llena todos los datos. Entonces ahí por eso response redirect. Esto solo direcciona. Si usted quisiera mandarle una vista que va a llenar datos, por ejemplo de acá de un atributo, no vaya a utilizar redirect, sino que utilice el dispatch. Entonces guardamos acá y vamos a compilar ahí, y vamos a guardar un joven por ahí, nueva matrícula, fecha, hoy 10 de septiembre de 2019, esta persona al primer grado, ¿ven? Ahí está, ¿ven? 10 C min al primer grado. Entonces aquí tendría ya esta parte en la cual yo puedo insertar jóvenes a mi vista. ¿Qué paso sigue? El paso siguiente es que yo pueda eliminar. Un método un tanto sencillo. Aquí voy a dar un botoncito que diga eliminar. ¿Cómo voy a hacer esto? Regreso a mi vista a datos. Aquí voy a dar otro TH. Y en esta parte de acá voy a poner un TD. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un enlace con una apariencia de botón, en el cual yo voy a direccionar a mi controlador. Voy a mandar una petición, un action de eliminar, y necesito pasarle otra variable. Vean, utilizo el ampersand, ahí ya puedo pasarle otra variable, el ID. ¿Y cuál va a ser el ID? Eso lo tengo en un atributo acá que se llama m.id. Ya
pues pongo esta cosa, le digo eliminar y le voy a dar la apariencia del botoncito por medio de materializar, btn, bueno, no lo voy a hacer de bloque, lo voy a poner ahí como rojo, color rojo, que sea texto blanco, le voy a poner una sombra de 4. Entonces fíjense lo que hace todo esto, es un enlace que invoca el controlador, le manda una acción de eliminar en la que tengo que hacer la condición para hacer exactamente eso, extraigo el ID que se lo mando acá, segundas variables, n variables después de la primera, tiene que utilizar ampersand, si usted quiere mandar otra, ponga ampersand y ahí otra variable y su valor. Entonces guardamos, ven, eliminar. Si se fija ahí abajo donde dice localhost 8080, paso ya 16, control action, eliminar. Fíjese que ese ID tenga su valor como tal, o sea, S2, 3, 5, porque a veces sucede que en vez de S5 tiene un montón de símbolos extraños. Si va así, pues no le va a eliminar. ¿Por qué? Porque algo está mal por ahí. Revísese cómo ha llenado este componente, que seguramente se ha hecho de una forma mala. Entonces, una vez ya tengo esto, hago la petición al controlador, tiene que haber una condición allá donde yo haga esa parte. Entonces vamos a poner action.equal y la acción en este caso va a ser de eliminar. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Pues va a direccionar a la misma página, se llama datos OTCP, va a direccionar a la misma página. Vean, ¿qué más va a hacer? Tiene que volver a llenar toda la vista. De hecho ya lo tengo acá, porque cuando elimine quiero ver que en efecto elimina y actualiza la data. Vuelvo a extraer esta consulta que llena ahí y por acá hago invoco el método que elimina. Obviamente que todavía no lo tengo, ¿verdad? Entonces voy a hacer esa parte aquí en matriculada, pero primero voy a declarar una variable de tipo entera y de eliminar. Tengo que recuperarlo, ¿verdad? El que viene en la URL, el que viene de acá, viene por URL, tengo que extraerlo aquí. Entonces, como por defecto viene el tipo string, tengo que hacer el parseo por ahí. Bueno, pues coloquear el parámetro, ahí viene ID. Voy a crear el método en el matriculado aquí para eliminar. De hecho es básicamente una copia de esto, no en esa amplitud, ¿verdad? Pero solo fíjese el ajuste que voy a hacer ahí. Eliminar. Este no parece un objeto completo, si usted lo quiere abajo solo extrae el ID, pero acá pues bien puede ser así, ¿verdad? La consulta va a cambiar acá, obviamente va a ser un delay form. Matrícula web cuyo ID es igual al parámetro ese que le estoy pasando por ahí. Solo un parámetro, no va a ser de tipo string, va a ser un entero. Y aquí pues que le voy a poner ahí ese ID de ahí arriba. Ejecuto la consulta, pues, y estaría todo bien ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a invocar este método ya, mi Dugger, mi controlador, para que pueda eliminar. Aquí madao ya paso el email, ahí le paso el ID, vuelvo a llenar la lista y direcciono a esa parte por medio del dispatcher, porque estoy utilizando atributos para llenarlo, y ahí estaría, digamos, esa parte del eliminar. Voy a volver aquí a compilarlo, no voy a hacer que suceda algo por ahí. Vean, voy a eliminar Juan Cañas de tercer grado. Vean, ahí está. Ya tengo esa otra parte que me interesa, que es la eliminación.
Entonces ahora solo me voy a quedar con la última parte, que sería la parte del update, que sería la más complicada, en el sentido que es más código, porque primero hay una parte donde yo cargo la data. Por aquí tiene que ir un botón de actualizar, que me cargue estos datos. ¿A dónde? Aquí, ¿verdad? Tiene que hacerlo select de este de acá, ¿verdad? Y la otra parte es que cuando yo modifico algo por aquí, pues le de vuelta, haga el update. Entonces lo primero que voy a hacer acá es eso, ¿verdad? En mi vista datos voy a crear otro enlace. No complica la vida acá, ya tiene uno ahí, no necesita hacer otro. Si tiene tiempo, háganlo. Voy a poner update. Bueno, actualizar acá. Actualizar acá, le vamos a cambiar a poner el grain a verde ahí. Y la petición va a ser de actualizar. Entonces ya tengo eso tengo que capturarlo en mi controlador acá. Ver. Eso es action.equal actualizar. Entonces, ¿hacia dónde voy a direccionar? Hacia esta página. Hacia esa página. Cuando yo le dé actualizar, se tiene que ir para esa página. Vamos a ver ahí. ¿Ven? Se va para esta página. Pero ¿qué sucede acá? ¿Ve? Aparece en vacío. ¿Por qué aparece en vacío? Porque yo en ningún momento le estoy mandando los atributos. Así que necesito a ley mandárselos acá. ¿Ven? Actualizo. Ahora sí, ¿ve? Ahí estamos perfectamente. Ahí. Entonces el primer paso es crear un método que me llene. Cuando yo le dé actualizar, me jale esta ID y cargue esta vista de aquí con los datos que corresponden. Esa es la primera parte. Entonces me voy a ir a mi matrícula DAO. Voy a crear un método por acá. Poner un public. Me va a devolver un objeto completo del tipo matrícula. ¿Ven? Voy a poner acá llenar por ID. Vamos a hacer un parámetro que va a ser de ID que va a buscar en la sección section. Aquí voy a crear otro tipo de matrícula. Ahí tengo esa parte. Vamos a ver un cache. Acá me voy a conectar. Y aquí voy a capturar la sección. Y acá pues me voy a desconectar. Ok, entonces, ¿qué necesito hacer acá? Bueno, necesito crear una query, ¿verdad? En el cual yo voy a hacer una consulta, en el cual necesito extraer todos los datos de cada matrícula donde su ID sea igual a algo, ¿verdad? ¿A qué? A eso que le estoy pasando acá. Voy a colocar una consulta de statement. Extraigo la conexión. Lo tengo por aquí. Preparo la consulta. Statement. Y necesito pasar ese parámetro. El statement.set in solo uno. Y ahí le paso eso. Ahora quedamos azul sec. Igual el statement.executeQuery, y ahora lo único que hago es poner un while, recorro solo la única fila que me retorna eso en este punto next. Aquí tengo que tener bien claro que la entidad matrículas tiene objetos de grado y alumno, así que tengo que hacer esos objetos por acá. También necesito el grado. Entonces voy a comenzar por el ID. Eso está aquí más.
punto sec id del tipo entero, get in sería id, también la fecha, fecha, este punto de string fecha. Ahora, ¿qué pasa con el ID del alumno? Eso está, o tengo que llenarlo en el objeto del alumno. Entonces acá este punto de tipo entero, voy a poner ID alumno. El ID del grado pues también está en esta entidad de grado. Este punto get in, acá de grado, y como la entidad matrícula contiene objetos completos de alumno y grado, yo necesito llenarlo ahí en esa parte. Entonces set alumno, ahí le paso la A del objeto completo del alumno, también grado, ahí le paso el objeto completo de grado, y aquí no necesito llenar una lista porque estoy llenando más este que creo acá, y lo que voy a hacer acá es retornar un objeto completo de este tipo. Entonces, una vez yo ya tengo esto, necesito implementarlo en mi controlador. Cuando yo haga esto, se invoca ese método, le paso el ID para que haga la búsqueda y me retorne un objeto, creo un atributo y eso es lo que le voy a mandar a la vista para que la llene. Entonces, acá en actualizar, yo necesito primero recuperar el ID actual, que es del tipo integer, ocupar redes de parámetro, es el ID. ¿De dónde viene ese ID? El ID es este que viene de aquí, este de aquí. Entonces vamos para acá. Ahora down punto llenar por ID. Eso me va a devolver un objeto completo de algún tipo. Entonces en esa parte voy a crear un nuevo atributo. Voy a poner base, eso me va a tener la fila de la consulta, down punto llenar por ID. Le paso el ID, se ejecuta ahí en el DAO, en esta parte de acá. Le paso el parámetro, lo busca, devuelve el objeto y lo lleno aquí en este atributo que se llama base. Entonces, ¿qué tengo que ir a llenar? Me voy para esta parte de registro. Voy a comenzar por acá, una propiedad para imprimir su valor, como es JSTL, utilizo esto. Aquí se llama base punto ID, ahí tengo eso, la fecha también está en ese objeto base punto fecha. Entonces aquí ya tendría eso, ya con eso puedo darme cuenta que me está llenando, me está jalando algo de la base de datos. Para ver el heading, voy a cambiar acá al Chrome para que podamos visualizar eso y vean lo que sucede ahora. Vean, me cargó este 12, aquí tengo uno de 10, ahí está el de 10. Le doy clic derecho aquí, ver código fuente para ver qué está detrás de todo eso, y si se fijan, sí me está llevando el ID 5 y la fecha. Entonces estamos bien. Entonces, ¿qué paso sigue a continuación? ¿Qué paso sigue? Ya me carga la fecha, pero debería de cargarme María Belén Coreas o José Mena si yo seleccionara este. Entonces, si se fijan, me debería de cargar esto y me debería de cargar el grado de ella, que es de segundo, ¿verdad? O sea, así, ya está. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Lo voy a hacer de la siguiente forma. Fíjense acá. En el for each, acá voy a comenzar con este, primeramente con este. Voy a utilizar JSTL, que se llama choose, eso me hace para hacer una consulta de selección. Choose, voy a utilizar queen
ahí voy a establecer la condición, y si no cumple esa condición voy a utilizar other way. Entonces si no cumple la condición, pues que solo imprime eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa acá? Tiene test, aquí voy a establecer esa condición, perdón. Entonces, ¿cómo sería la condición? Base punto alumno, el objeto alumno punto id alumno, vean ahí, si eso es igual a lo que ya tengo acá, al punto id alumno, que haga algo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a imprimir mi Option, pero lo va a seleccionar. ¿Ven? Eso es lo que hace este choose. Hace una consulta de selección when para establecer una condición. Debe coincidir lo que viene en la consulta que devuelve solo un objeto a el que está iterando en el for each. Si encuentra una coincidencia, que haga el select. Y si no, pues que se desate el other way, que solo imprime el Option. Entonces voy a actualizar acá. Vean, ahí está. ¿Ve? ¿Qué pasa con José Mena? Sí, bien. Entonces es la misma lógica para el otro componente del grado. Entonces aquí voy a utilizar un stl should es when, voy a establecer la condición, y si no cumple esa condición pues le voy a mandar un other way, y si no pasa nada, si hace esta condición, pues acá en su propiedad test, la condición en este caso sería que base punto grado punto id grado es igual a gr punto id grado. Esa sería mi condición, ¿ven? ¿De dónde salen estos valores del id grado, nombre grado? Esos están dados en esta entidad, ¿ven? No son los campos de la base de datos, sino que son estos elementos de acá, ¿ven? Eso que usted hace en el modelo, de esa parte vienen ahí. Entonces ve acá, actualizo, o ya me tiene que hacer el select en María Corea, si segundo grado. Ok, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Pues algo está mal por ahí. Vamos a la solución ahí. Analicemos esta parte. Base grado id grado igual a grado id grado. Eso está bien, o sea que el detalle es esto. Entonces esta cuestión, o sea, ahí que voy a dar de cabeza, o sea, por una cuestión bien insignificante. Entonces segundo grado, ahí está, hoy sí, este niño va a primer grado, ven, está muy bien. Ahora ya tengo la primera etapa del actualizar. ¿Qué sería ahora? Hoy solo tengo que hacer el código que haga la condición de que si el id que está hidden acá está lleno porque tiene el id, que haga el update, y si no está lleno porque está vacío esta parte de acá y yo selecciono acá algo acá, que inserte. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa parte? Para comenzar voy a crear un método en el DAO, matrícula DAO, en el cual yo voy a hacer dicho update. De hecho va a ser igual a este casi. ¿Ven? Lo que aquí va a ser actualizar. Ese es este de acá. Update. Set fecha. El ID del alumno va a ser igual a algo. El ID del grado va a ser igual a algo. En base a que cumple la condición en que el ID sea igual a el último parámetro del ID del registro para esa fila matrícula. Entonces, aquí va la fecha, aquí va el ID del alumno, aquí va el grado. Me haría falta un último parámetro para saber qué condición va a actualizar. Sería el cuarto parámetro.
y más puntuales ID. Entonces, si se fijan, ahí tengo solucionado ya esta parte de ahí. Pero ¿cómo voy a saber yo si va a actualizar o va a guardar? En el controlador, en esta parte de acá, yo ya le había planteado el hecho de que si este ID va vacío, que inserte. Si va con un valor, pues que actualice. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues entonces, fíjense acá, ID, ese de ahí arriba, si es igual a null, o id.isEmpty, si cumple la condición de que va vacío o es nulo, pues que inserte. Que sería el caso contrario, pues que actualice. Vamos a formatear acá. Entonces, ahí está esa parte. Entonces, ¿qué haría falta por acá? En esta parte donde es el caso contrario que tenga un valor, entonces yo ahí necesito llenar el ID. ¿Cuál ID? El de la matrícula, ¿verdad? Entonces aquí, ¿ven? Seguido del tipo entero, integer.par ese de ahí lo convierto y se lo paso al objeto. Aquí lo recibe, pues, y lo manda al método, que en este caso sería actualizar, ¿ven? Entonces ya estamos listos para este paso. Guardo, voy a volver a compilar acá y vamos a probar cada uno de estos pasos para acá. Entonces primero voy a insertar fecha 11, dámosle 12, Media Belén, tercer grado. Ven, ahí está, 12, Media Belén, Corea, tercer grado. Voy a actualizar lo que me interesa acá, Media Belén, Corea, tercer grado. Si se fijan, aparece como 12, lo voy a pasar a 13, lo voy a pasar a Juan Cañas, y que se quede en el tercer grado. Vean, eso no se ha actualizado. Vean, Juan Cañas, tercer grado, 13. Entonces ahí ya cumplo lo último que acabo de hacer, y si le doy un eliminar, pues se elimina. Agregar otro. Esta fecha, Juan Cañas, segundo grado, y ahí está. Vamos a cambiar acá, vamos a poner a 11. Ahora eso quiero actualizar, ¿ven? Y ahí está. Entonces acá termino esta parte en el cual hemos hecho un proyecto del tipo Maven utilizando JCP, JCTL, DAO, JDBC, en el cual hemos utilizado llaves foráneas en la relación en esta tabla matrícula que depende de grado y alumnos, y pues ahí terminamos este proyecto utilizando también Materialize y CSS para la vista y un poco de jQuery. Ok.